Bueno, en esta ocasión vamos a hablar sobre el impacto de la capacitación en el DUA 2.2 y su implicación en la planeación y práctica de los docentes de la Escuela Secundaria Oficial número 449, ubicada en el municipio de Jiquipilco, Estado de México. La presente problemática se describe en una escuela secundaria del municipio de Jiquipilco, Estado de México, en la cual se considera que existe bajo aprovechamiento académico y desinterés escolar por parte de los alumnos en cada una de las diversas disciplinas que se imparten. Existen alumnos que presentan barreras para el aprendizaje y la participación asociadas a diversas causas. Se considera también que el factor de atención a la diversidad es considerado en poca medida, esto visto desde el análisis de la planeación docente. Por lo tanto, es necesario asesorar y capacitar a los docentes para implementar los elementos enmarcados en el DUA 2.2. Como pregunta de investigación, ¿cuál es el impacto de la capacitación en el DUA 2.2 y su implicación en la planeación y práctica de los docentes de la Escuela Secundaria Oficial número 449, Cuitláhuac, ubicada en el municipio de Jiquipilco, Estado de México, durante el ciclo escolar 2022-2023? La hipótesis: si los docentes de la Escuela Secundaria Oficial número 449, Cuitláhuac, se capacitan en el diseño universal para el aprendizaje, habrá un impacto favorable y significativo en el diseño de la planeación y un enriquecimiento de la práctica docente para atender a la diversidad durante el ciclo escolar 2022-2023. Como variable dependiente, consideramos que es la capacitación docente en el DUA. Variable independiente, la planeación docente en las asignaturas con base al DUA 2.2. Y hablando respecto a la justificación, podemos mencionar que existen diferentes razones por las cuales se realiza dicha investigación. Entre ellas tenemos la atención a la diversidad desde un sentido local, a nivel comunidad, zona, país y a nivel mundial. En un enfoque educativo inclusivo, la flexibilidad y adaptación en los diversos contenidos curriculares, el enriquecimiento y mejoramiento de la práctica docente. Se pretende también contribuir a elevar la calidad educativa y garantizar una educación para todos, al mismo tiempo que se pretende eliminar barreras para el aprendizaje y la participación en los diversos contextos escolares. Como objetivo general en esta investigación tenemos analizar los efectos de la capacitación docente en el enfoque del DUA 2.2 y su implicación en la planeación y práctica de los docentes de la Escuela Secundaria Oficial número 449, Cuitláhuac, del municipio de Jiquipilco, Estado de México, durante el ciclo escolar 2022-2023. Objetivos específicos: analizar el diseño de las planeaciones de los docentes a partir de sus diversas áreas de oportunidad, llevar a cabo un curso taller sobre los beneficios de la implementación del DUA en las planeaciones y el enriquecimiento de la práctica docente, establecer a nivel escolar espacios de reflexión e intercambio de experiencias exitosas sobre todo en la implementación del DUA para la atención a la diversidad, considerar las etapas de la secuencia didáctica enmarcadas por el DUA, en este caso inicio, desarrollo y cierre, y determinar los impactos de la implementación del diseño universal para el aprendizaje en el diseño de la planeación como enriquecimiento a la misma práctica docente. Como marco teórico, en el capítulo 2 tenemos que la presente investigación está basada en diversos conceptos clave, en diversos autores y en diversas fuentes. Por ejemplo, los conceptos que más se consideran es atención a la diversidad, el marco legal, diseño universal para el aprendizaje DUA 2.2, la planeación docente. Uno de los documentos que más basifica la presente investigación es aquella que dice el DUA desde el marco para la excelencia de la enseñanza y la gestión escolar en educación básica 2021. El diseño universal para el aprendizaje DUA 2.2 en su versión 2022, que fue la última modificación. Molina 2018 dentro de su obra La planeación diversificada en el fortalecimiento a las prácticas inclusivas
Reyes, 2017, en su estudio titulado La planeación de clase, una tarea fundamental en el trabajo docente. González, en el 2018, la planeación es el instrumento que organiza qué y cómo se enseña. Otros documentos que enmarcan la teoría de la presente investigación es Covarrubias, el autor Covarrubias, 2021, la planeación docente debería atender al alumnado en general, pero poner énfasis en aquellos que presentan una condición específica y conforman la diversidad en las aulas. Molina, 2018, las decisiones pedagógicas del profesorado antes, durante y después de abordar cada contenido y actividad vinculada al logro de determinadas competencias deberán dar atención a la diversidad. Carrasco, en el 2020, en su obra La planeación educativa como herramienta fundamental para una educación con calidad, considera que un adecuado diseño de la planeación educativa con mira a brindar atención a la diversidad va a permitir la efectividad del proceso de enseñanza-aprendizaje, elevando de esta manera la calidad en el sistema educativo nacional. Por otra parte, el autor Pérez, en el 2020, en su artículo La importancia de la planificación didáctica, también resalta elementos importantes con mira en atención a la diversidad. Y sobre todo el plan de estudios 2017, en aquellos principios pedagógicos, en especial en uno que dice planificar para potenciar el aprendizaje. En el capítulo 3, respecto a la metodología, podemos mencionar que el paradigma de investigación refiere a que es una investigación de carácter cualitativo, puesto que con ella se pretende identificar los efectos que tiene la capacitación docente en el DOA 2.2. Es un tipo de investigación explicativa al pretender describir tales efectos en la capacitación de los docentes de la escuela secundaria anteriormente mencionada, pero también es de carácter experimental, ya que es un proceso que consistió en someter a un grupo de docentes a un determinado efecto o proceso para observar el impacto sobre la mejora de la práctica educativa. Respecto a la población, sujetos, muestra y muestreo, se puede mencionar que la población constó de un total de 10 docentes que son los que imparten clases en las diversas disciplinas en esta secundaria. La población para el muestreo se obtuvo de manera voluntaria, no probabilística, siendo este un procedimiento de selección en el que se desconoce la probabilidad que tienen los elementos de la población para formar parte de esta muestra, bajo un muestreo intencional u opinático basado en criterios como tener un mínimo de 3 años frente a grupo, contar con bachillerato, licenciatura, maestría o posgrado, impartir clases frente a grupo, emitir un juicio evaluativo, en este caso asignar una calificación a los alumnos, no importó el sexo ni la edad de los elementos de la muestra y tenían que diseñar y entregar un plan de clase. Respecto a los instrumentos que se utilizaron para recolectar información para poder llevar a cabo la presente investigación, en un primer momento fue un formulario en línea en Google Classroom, el cual constaba de 10 reactivos acerca del DOA 2.2. Estas respuestas fueron clasificadas en 4 dimensiones. La dimensión 1, que hablaba sobre conocimientos previos acerca del DOA 2.2, la dimensión 2, expectativas sobre el DOA 2.2, la dimensión 3, obstáculos en la implementación del DOA 2.2 y finalmente la dimensión 4, que trataba sobre la aplicabilidad del DOA 2.2 en la práctica docente. También se utilizó un cuestionario de sensibilización sobre la práctica docente y un checklist, el cual fue aplicado en 2 momentos, uno antes de la capacitación y uno después de la capacitación, es decir, en un primer momento y en un segundo momento. El método de análisis de la información principalmente se basó en un cuadro comparativo y descriptivo respecto a la situación del antes y después de la capacitación en el DOA 2.2. Esto permitió registrar la implementación de las etapas de las secuencias didácticas también, un inicio, un desarrollo y un cierre. El análisis de la información se llevó
a cabo mediante diversas tablas comparativas conforme a cada uno de los principios del DUA 2.2, en este caso 3 principios y 9 pautas de dicho enfoque educativo. Dentro del análisis y discusión de los resultados, estos se llevaron a cabo mediante diversos registros acerca de cómo se encontraban los docentes antes de la capacitación del DUA y qué efectos tuvo la capacitación del DUA, es decir, qué elementos adquirieron los docentes en beneficio del adecuado diseño de su planeación docente y por consiguiente en el enriquecimiento de su mismo quehacer diario. Cada uno de estos cuadros describe de manera detallada el principio 1, el principio 2 y el principio 3 del DUA 2.2, así como cada una de las pautas en correspondencia a cada principio. Por mencionar un ejemplo del registro de cómo se encontraban antes de la capacitación los docentes y qué elementos adquirieron después del proceso de capacitación en el DUA 2.2, podemos citar el principio número 1, que refiere a proporcionar múltiples formas de compromiso a los estudiantes. Por ejemplo, antes de la capacitación, los docentes consideraban en poca medida la motivación y los intereses y necesidades de los alumnos. Posterior a la capacitación, estos descriptores avanzaron en gran medida a través de una sensibilización constante que duró 7 meses en este proceso, durante los cuales no solo en este indicador hubo avances, se describen de manera detallada muchos elementos en los cuales lograron avanzar respecto a la implicación de los elementos del DUA 2.2, mejorando de esta manera la práctica educativa, pero también atendiendo en mayor medida a la diversidad del alumnado. Dentro del capítulo de conclusiones y recomendaciones, podemos mencionar diversos elementos que sin duda alguna favorecieron los avances que se lograron al final de determinado periodo. Por ejemplo, mediante el análisis de las diversas capacitaciones nos pudimos dar cuenta de aquellas áreas de oportunidad que presentaban con mayor frecuencia los docentes respecto a la manera en cómo se debería de atender a la diversidad y en los puntos clave en los cuales se deberían de fortalecer respecto a los elementos del DUA 2.2. Otro factor clave fue sin duda alguna el curso taller sobre el DUA 2.2, en el cual se dio a conocer de manera detallada los beneficios respecto a la implementación de este enfoque educativo. El checklist o lista de cotejo fue una herramienta muy beneficiosa en este proceso, ya que describía de manera detallada cada uno de los principios y pautas del DUA 2.2 y nos daba sugerencias sobre cómo implementarlos dentro del desarrollo de una clase. Sin duda alguna, la capacitación en el enfoque del DUA 2.2 al personal docente de esta institución trajo consigo ventajas, las cuales se ven reflejadas en una mejor atención a la diversidad del alumnado. Factores como la motivación, las actividades contextualizadas, los gustos e intereses de los alumnos, el autocompromiso, la motivación que sentían hacia el aprendizaje, una motivación intrínseca de ellos mismos, fueron factores en los cuales se logró avanzar gradualmente. La evaluación también fue otro proceso en el cual los docentes cambiaron la perspectiva de una evaluación homogénea hacia una evaluación diversificada y con fines de mejora educativa, pero sobre todo de mejora hacia el desarrollo integral de los alumnos. Fueron elementos detonantes dentro de este proceso de capacitación que sin duda alguna nos llevan a comprobar la hipótesis planteada al principio del presente trabajo, la cual nos indica que a mayor capacitación, mejores resultados educativos podemos obtener. La sensibilización fue un proceso básico en el cual se tuvo que estar incidiendo constantemente para lograr estos resultados.
A pesar de ello, yo creo que es necesario continuar acercándole estos elementos a los docentes, pero de manera ejemplificada para que se pueda asimilar más rápidamente y sobre todo enriquecer, que les sean funcionales para mejorar su práctica educativa. Recomendaciones. Dentro de las recomendaciones que se pueden citar para continuar fortaleciendo la práctica docente, en este o en algunos otros estudios, puedo citar la necesidad de continuar asesorando a los docentes en el diseño de su planeación, en el diseño de esas actividades que incluyan diversos acertijos, enigmas, incógnitas, trucos, candados, que despierten la curiosidad al alumno, tal y como lo enmarca el principio número 1 del DUA 2.2. Desde la función de la USAER, continuar brindando acompañamiento al personal docente para que implemente metodologías activas en donde el alumno sea partícipe en su proceso de aprendizaje. Por mencionar algunas, tenemos el aprendizaje basado en problemas, la metodología STEAM, que funciona muy bien, metodologías basadas en la indagación, análisis de casos, trabajo por proyectos, en fin, una gran variedad que permite atender a la diversidad desde un enfoque activo y que permiten desarrollar el pensamiento crítico, reflexivo, sobre posibles soluciones a diversas situaciones en su contexto.